Listo, gente, buenas noches, qué bacano encontrarnos otra vez. Hoy vamos con este especial del consultorio dedicado al Halloween. Precisamente por eso lo cambiamos de fecha para que estuviera lo más cercano posible a esta fecha tan particular que pues siempre nos ha reunido eh, en torno a lo que nos dice la cultura pop occidental, que es el Halloween. Y bueno, hoy con una novela que es clásica dentro de las historias de terror, pero que también es clásica en el género romántico. Y de una vez les voy a tirar este dato sobre Drácula de Bram Stoker. Drácula es la novela romántica por excelencia. Es la novela sobre la que se han construido todas y cada una de las efigies del romanticismo. Vamos a tratar de ver en el desarrollo de este consultorio cómo Drácula tiene los elementos esenciales de todo trabajo de la literatura romántica. Pero saben que yo no quería empezar sin antes mostrarles esta pequeña belleza que nos han traído por acá. Un hermoso mug de El vicio de pensar, para que también si lo ven se antojen un poquito. Está muy bacano. Por aquí el eslogan y por aquí el logo. Por ahí les dejo también como ese detalle que nos va llegando y que va, digamos, enriqueciendo un poco más nuestra propuesta. Vamos a ver más adelante, puede que hagamos algo con este tipo de souvenirs o de merchandising, como dicen ahora los que hablan de economía. Pero bueno, a lo que vinimos entonces, gente, ahora sí vamos a ponernos más como en modo halloweenesco, pero vean, una de las cosas interesantes sobre Drácula, y lo habíamos tocado en un episodio anterior, cuando hablamos del año del verano que nunca llegó. En esa reunión de artistas, de escritores, aparece una novela de John Polidori que se llama El vampiro. El vampiro es el germen, es la semilla, es el antepasado de Drácula de Bram Stoker. A partir de ahí se empieza a configurar esta idea que luego pues el señor Stoker lo va a hacer con una gran maestría. También aparece en ese interludio aparece Carmila, que es una novela sobre una vampiresa. También les dejo ese dato para que se animen y averigüen sobre Carmila. Hay unos audiolibros muy geniales por ahí en YouTube que pueden encontrar y van a disfrutar también mucho esa versión femenina de la criatura vampírica. Pero bueno, ya sabemos que todas las cosas en general tienen un origen. El origen de todos nuestros miedos no siempre está ubicado en algo irracional. No es un temor en sí, intrínseco. No es como tenerle miedo al miedo. A propósito, hay un cuento también muy genial para esta fecha que se llama El miedo, que creo que es del maestro Inclán. Se los, se los recomiendo. La figura de este vampiro de Vlad Drácula aparece
cimentada en un personaje de la vida real que se llamó Vlad III de Valaquia, príncipe de Valaquia, de esa zona de los Cárpatos, de esa zona que está ahí arribita de los Balcanes. Esa época, estamos hablando del siglo XV, XVI, está llena de pequeños principados, de pequeños territorios gobernados por unos nobles que se llaman boyardos y que son el primer escudo de la cristiandad europea contra el Imperio Otomano, contra los turcos que vienen hacia Europa, que ya han tomado el sur de los Balcanes y que se van a enfrentar contra esa parte de la cristiandad para tratar de llegar al corazón de Europa. Si ustedes buscan por ahí en la historia, más adelante van a ver cómo en algún momento el Imperio Otomano llega a Austria, a las puertas de Viena, y hay una gran guerra en la que finalmente salen victoriosos los reinos occidentales y el Imperio Otomano tiene que devolverse y dejar su ánimo de conquista europea hasta ahí. Pero digamos que en ese sentido aparece una figura muy importante que es Vlad Drácula. Vlad Tepes también se le conoció, o Vlad el Empalador en español. Vlad Drácula porque Draculea en rumano es algo así como el hijo del dragón o que pertenece a la sagrada orden del dragón. En esa época medieval habían unas órdenes religiosas a las que se adscribían muchos de estos señores nobles y digamos que eso se pasaba de generación en generación, de padres a hijos, sucesivamente. Entonces, Vlad III, nuestro personaje de hoy, es uno de esos nobles que pertenecen a la cristiandad pero ortodoxa, no específicamente la católica, sino la ortodoxa, que es más de la iglesia oriental, del catolicismo oriental de esa parte de Europa. Ahora, cuando el papá de Vlad Drácula, de Vlad III, o sea, Vlad II, está reinando y este Vlad Tepes era apenas un niño, él es el segundo hijo. Esos reinos tenían que pagarle algún tributo al sultán otomano. Y entonces en algún momento a él, a Vlad Tepes y a su hermano Radu, los entregan a los turcos, los entregan como prisioneros, como una garantía de que el padre no se va a sublevar contra el imperio turco otomano. Entonces, en ese momento, empieza la vida de este niño muy, muy pequeño en la corte del sultán. Ahí tiene una vida más o menos extraña, por no decir algo más. Y es porque en un primer momento se ve rodeado de todos los lujos de la corte del sultán otomano, pero hay que recordar que él es un prisionero más. Y aunque está rodeado de muchos lujos y tiene algunas prebendas, de todas formas es la vida de un prisionero, de un niño que está en cautiverio y que se ve de alguna manera enfrentado a todas las cosas negativas y oscuras que el cautiverio en la Edad Media le puede proveer. Claro que también recibe una educación como la de esa cultura oriental. Pero digamos que todo esto configura
al guerrero que se va a presentar en su adultez para combatir a los turcos. ¿Qué sucede? Vean, Vlad Drácula o Vlad Tepes es como para que nos hagamos una idea. Es lo que para nosotros vendría siendo Simón Bolívar. Para el pueblo rumano en general, Vlad es considerado un símbolo de libertad, porque él luchó contra los turcos para liberar a ese pueblo. Lo que pasa es que la historia nos ha contado que Vlad siempre fue un personaje temible. Estamos hablando del histórico. Y sobre todas esas historias oscuras y brutales que se cuentan de Vlad, se fue creando un mito. Entonces, Vlad el Empalador, ¿por qué? Porque uno de los métodos que le gustaba utilizar para torturar y deshacerse de sus enemigos era empalarlos. Empalarlos es levantar una estaca de madera y sobre esa estaca poner a una persona que se deslice hasta que muera. Es como, imagínense un pincho, como un chuzo de los que compramos en un puesto de comidas rápidas, pero con un ser humano. Es más o menos, sí, o sea, suena, pero es como para que se hagan una idea de la brutalidad con la que él se enfrentó a sus enemigos. Entonces, ese Vlad, el Vlad de la vida real, de hecho en turco, en ese idioma turco, se le llamó Cacique Bey, que es como asesino de turcos, porque en sus batallas pues era así y no aspiraba a tener prisioneros, sino a deshacerse de sus enemigos de inmediato. Y usó, o sea, cualquier cantidad de métodos de tortura y de asesinato, pero también los usó con su propio pueblo. Vean, pensemos esto, en esa época medieval, Europa y especialmente el este de Europa, donde estaban todos esos pequeños reinos, todo el tiempo habían líderes y también habían quienes disputaran ese liderazgo. Habían nobles, pero también habían otros que querían ese título, esa corona. Entonces, generalmente todos estos príncipes y reyes tenían que ser en sí brutales, tenían que ser fuertes, pero en el sentido más violento de la palabra, porque básicamente era asesinar para mantenerte en el poder o que te asesinen y que otro se lleve tu poder. Más o menos así funcionaba el asunto en esta época. Hoy, con algunos matices, el poder tiene todavía esas lógicas y tiene ese funcionamiento, pero más o menos va por ahí y en esa época era así de brutal, era así de ominoso. Ahora, todas estas acciones de Vlad fueron creando ese mito. ¿Qué sucede? Vean, se cuenta, por ejemplo, que una vez el sultán le dice que vayan, que se reúnan para hablar, para evitar más batallas sangrientas, que se reúnan para negociar a ver pues qué hacen, cómo dejan las cosas en paz nuevamente. Vlad le dice que sí, que claro, que lo espera para desayunar. Entonces, Vlad lo que hace es que hay creo que eran como 5.000 prisioneros turcos que tenía en los calabozos.
lo que hace es que manda en un campo, como en un potrero, imagínense un potrero, él manda a empalar a todos esos 5.000 prisioneros turcos. Ahora, hay una cosa que les quiero hacer notar de la técnica del empalamiento. La punta de la vara de madera no es triangular, sino que es redondeada. Él la hace redondeada para que demoren más. Algunos podrían demorar empalados una semana ahí antes de morir. Podían ser horas o días. Entonces o sea, él se vuelve muy perfeccionista en todas estas técnicas. Entonces él lo que hace es que pone a todos esos prisioneros empalados ahí y se hace servir su banquete ahí en medio de ese bosque de prisioneros agonizantes para recibir al sultán. Entonces, claro, cuando el sultán llega, lo primero que ve es al tipo desayunando alegremente, comiendo alegremente, en medio de un montón de gente que grita de agonía. Más o menos así se negociaba el poder en esa época. Y como les digo, no es que hayamos avanzado mucho como raza humana. Todavía nuestra especie padece ese tipo de cosas. Lo que pasa es que con otros matices y se ha suavizado un poco y la comunicación nos lleva a mirar hacia otros lados, pero ocurren muchas cosas iguales o hasta peores que uno ni se imagina. Pero la situación es esa. Pónganse a pensar cuál sería la impresión del sultán al ver a Vlad ahí. ¿Cómo se sienta a negociar con una persona que le hace esa demostración de crueldad? Y así sucedía con todos sus enemigos. Vean, el papá de Vlad muere por un complot de los nobles de su tierra. El papá de Vlad y el hermano mayor, o sea, el que debió haber sido el príncipe heredero. A uno lo decapitan, creo, y al otro le sacan los ojos y después los terminan matando, lo entierran vivo, creo. A uno lo entierran vivo, el otro le sacan los ojos, algo así. O sea, las muertes son más o menos así todo el tiempo. Entonces, sí, claro, o sea, ¿por qué? Porque lo que se intenta es mostrar un mensaje, o sea, mira el poder que tengo para hacer con vos este tipo de cosas. Y sobre ese poder cimiento mi autoridad. Entonces, claro, todos estos nobles transilvanos, Transilvania es uno de los territorios de esa región, todavía existen. Transilvania, Valaquia, de hecho son Moldavia, que hoy es un país independiente. Bucovina, hay varias regiones que conforman ese territorio medieval. Entonces, cuando Vlad llega al trono, lo primero que hace es a todos esos nobles que conspiraron para asesinar al padre y al hermano, los invita a un banquete. Los nobles asisten a esa invitación, a esa fiesta, pensando que como él ya sabe lo que ellos le hicieron al papá y al hermano, entonces él les ofrece eso como una forma de mostrarles que va a hacer lo que ellos quieran, como una ofrenda de paz, como de congraciarse con ellos. Y entonces asisten todos al banquete, todos los nobles, sus hijos. Cuando están ahí y han comido y se han embriagado todo lo que han querido, lo que hace Vlad es que los encierra en el salón
trae a sus soldados y los asesina a todos. Así toma venganza por lo que le hicieron a su familia, pero también así muestra que ahora él es el que tiene el poder real de toda su región y que el que no esté con él, el que no lo siga, pues va a correr esa misma suerte. Pasó lo mismo que con su padre y con su hermano, pero ahora con todos los nobles. Entonces vean que más o menos en estas realidades que vivió el mundo, que vivió por lo menos esa parte de la humanidad en esa época de la historia, es que se empieza a crear ese mito. De ahí en adelante, imagínense, la gente del común empieza a decir cosas. Unos dicen, no, es que a mí me contaron que él se toma la sangre de las personas, de los prisioneros. Otro dirá, no, a mí me contaron que él se convierte en un animal en las noches. Otros decían otras cosas. Entonces, todos esos dimes y diretes de cada uno de los pobladores de esa región fueron engrosando todas estas cosas que sucedieron en la vida real y les fueron dando ese matiz en el que la realidad y la ficción se van juntando y la frontera entre una y otra se vuelve muy difusa, se vuelve borrosa, y en algún punto de esas historias que sí fueron y que no fueron, nos quedamos sin saber cuáles fueron y cuáles no fueron. O peor todavía, ¿qué tanto de verdad hay aquí? ¿Qué tanto de verdad hay aquí? Realmente, además de los documentos que quedan de esa época, que no son tantos, nos quedan muchas historias y no podemos estar muy seguros de hasta dónde llegó realmente en su crueldad, en su demostración de poder, el Vlad príncipe de Valaquia, y qué tanta realidad existe en la figura del vampiro de Bram Stoker. Ahora, la figura del vampiro es muy interesante porque es casi que una de esas criaturas primigenias que ha acompañado la conciencia y el miedo de la humanidad desde casi que sus inicios. Es decir, la figura del vampiro es mucho más antigua que la historia que nos narra Stoker y que la historia que nos cuenta el mundo medieval sobre Vlad Tepes. Compa, ¿y tú qué piensas? ¿Son solamente vampiros que, como dice literal, chupan sangre o verdaderamente sí existen vampiros que se llevan algo más importante que es la energía? Ve, por ahí hay una historia también muy genial para este Halloween que se llama El vampiro estelar de Robert Bloch, creo que es el apellido, pero la historia se llama El vampiro estelar. Vean, a partir de la figura del vampiro se ha desarrollado cualquier cantidad de mitos y tradiciones. Una de las que se dice es que, digamos, ese tipo de criaturas también te roban tu energía vital. Algo así como el alma.
es como, digamos, en la tradición cristiana, y la traigo por otro dato que les voy a tirar enseguida. En la tradición cristiana, los seres humanos eh, cobran vida a partir del hálito divino. Entonces, Dios sopla en ellos el espíritu de la vida, es como una energía, y entonces los seres humanos cobran vida. Entonces, ese tipo de criaturas es como que si te sustrajeran esa energía vital, ese espíritu, eso que te da vida. La tradición piensa también que ese tipo de criaturas te quitan la energía. Por ahí hay algo un poquito paralelo a esa figura, que es la de los súcubos y los íncubos, que son una especie de criaturas demoníacas de género femenino y masculino, que a través del sexo te drenan esa energía también. Juli, cuando él mandaba empalar toda esa gente, él no aprovechaba la sangre como para él tomársela, como dicen pues las historias. Claro, vea, lo que pasa es que hay muchas tradiciones de pueblos antiguos en el mundo que dicen que si vos te quedas con algo de tu enemigo, consumís esa fuerza, esa vitalidad, ese poder de tu enemigo. Algunos pueblos consumían partes de esos enemigos muertos. Algunos se quedaban, por ejemplo, con sus cabezas. Algunos pensaban que si tomaban la sangre de sus enemigos, recibían toda la fuerza de estos enemigos que habían vencido en batalla. Existe la posibilidad de que haya sucedido que él tomara sangre de sus enemigos en algún momento, ateniéndose a esa tradición, a ese mito que te estoy diciendo, de que si tomas algo de tu enemigo, ganas ese poder, ganas esa fuerza. Alguien lo dijo, alguien lo vio, alguien lo comentó, y esa idea se fue transmitiendo. Vean, paralelo hay otra historia también que es muy interesante, que es la de la condesa Elizabeth Bathory. Elizabeth Bathory de Hungría. Se dice que esta condesa lo que hacía era bañarse en la sangre de niñas vírgenes para mantener su juventud y su vitalidad. Se cuenta que ella fue una mujer increíblemente bella, y que aunque los años empezaron a pasar, ella mantenía esa belleza casi sobrenatural que dejaba a todo el mundo como impactado. Y por ahí la tradición, o sea, el mito también empieza a crearse, y terminan diciendo que es que ella aprovechaba la sangre de las señoritas para poder mantenerse. ¿Hasta dónde es cierto? ¿Hasta dónde es mito? A nosotros, hijos de esta cultura occidental, hijos de esta era de la ciencia y de la técnica tan avanzadas, nos cuesta aceptar ese tipo de cosas como razonables, como evidentes. Pero vean que aún así mantenemos estos símbolos de la vieja tradición, y todavía los tenemos en diferentes formas de arte: el cine, la televisión, la literatura, el teatro, la pintura, tantas cosas. Todavía, a pesar de que sabemos, o por lo menos pensamos, que estas cosas son imposibles, no las hemos sacado de nuestra humanidad. Siguen ancladas en nuestros miedos más profundos. Decía el maestro Lovecraft que el miedo era algo así como
el sentimiento más genuino de los seres humanos, y el peor miedo era el miedo a lo desconocido. No sabemos qué es un vampiro realmente, pero por ahí va la cosa. Y lo que decía de la tradición cristiana es porque eh, la tradición cristiana, pero la apócrifa, habla de un ser al que se considera el primer vampiro, que es Lilith. Lilith se dice que fue la primera esposa de Adán, que fue creada junto a él, también del barro por las mismas manos de Dios. Juli, y eso me hace pensar en cuando en nuestra cultura también pues se dice, yo sé que a modo metáfora, pero también tiene un poder simbólico muy grande decir que están bebiendo el cuerpo y la sangre, ¿sí o no? Y eso se normaliza hasta cierto punto, pero yo creo que se conecta a cierto punto con todo, como toda esa mística humana y también pues, lo que significa un sacrificio y lo que normalmente es un sacrificio por la humanidad, pero pues se involucra directamente como que la muerte, la presencia de la muerte y como se dice, ese hábito de vida ahí, como para tomar esa fuerza de ciertos seres, ¿cierto? Sí, mira, yo te digo una cosa, el asunto es interesante. Yo, por mi formación, nunca lo he pensado como tan así. De hecho, desde el punto de vista eh, cristiano, eso es lo más herético que se pueda escuchar, porque, digamos, pensarnos como una especie de vampiros que tomamos la sangre de Dios, digamos que eso sería una cosa pues, innombrable, impensable para la cristiandad. Ahora, te menciono brevemente el asunto de comer, de comer la carne y de beber la sangre de un Dios tiene que ver con una tradición muy antigua de la humanidad, pero que va como por un camino muy diferente. Esto, como vos decís, está muy asociado a la muerte y lo otro tiene que ver un poco más con la vida, con una vida nueva. Lo que pasa es que, bueno, eso nos daría para otro consultorio algún día de pronto. eh, Sí, porque de hecho es un tema muy genial, a mí me apasiona mucho, que tiene que ver con la teoría Kurgan y con una cosa de los arios, de un pueblo que bebía algo que se llamaba el soma y que solamente ese tipo de personas eran las que podían beber eso y por eso se llamaban los nacidos dos veces. Pero digamos que tiene que ver ya entonces con ese tipo de tradiciones. Pero esto vampírico, entonces vean que se menciona a Lilith y a Lilith finalmente lo que pasa con Lilith es que termina eh, asociada con todos los demonios, los ángeles caídos de los que habla la tradición cristiana y ella misma se convierte en uno de estos demonios y termina con esas prácticas vampíricas, termina también bebiendo sangre, termina, digamos, tomando la vida de niños pequeños y todo esto. Entonces, vean que incluso en las tradiciones que son más reconocibles para nosotros como hijos de Occidente, de esta cultura judeocristiana, también podemos, aunque sea de manera apócrifa, encontrar esas tradiciones. La figura del vampiro es una de esas figuras icónicas, intrínsecas de los miedos más inexplorados de los seres humanos. Y ahí, en ese miedo casi irracional, casi imposible de comprender, que solamente se puede experimentar en las noches sin luna, donde ni siquiera podemos encontrar nuestra sombra, ahí es donde muere la figura histórica de Vlad III de Valaquia, Vlad Tepes, el señor empalador, y nace la figura de Vlad Drácula, el hijo del dragón, el conde Drácula, la criatura que ha aterrorizado a muchas personas durante siglos y que termina trayéndonos aquí esta noche para conversar un poco sobre él.
Yo algún día también voy a tener que usar como un tablerito, algo de escuelero para anotar cositas, porque todavía tengo ese reflejo maluco de profesor, de profe, que como que va y tira, escribe cositas en el tablero y se me olvida. Pero, pero sí, o sea, es que ellos son nobles, ellos son príncipes, ellos, ellos son, pues, como se dice tradicionalmente, de sangre azul, son la realeza, son la nobleza de esas tierras. Por eso ellos tienen y se disputan el poder. Pero entonces digamos que sí, uno de los castillos es el de Poenari y finalmente otro castillo importante y trascendental en la vida de Vlad Drácula es el castillo de Targoviste. Todavía existe y todavía se puede ir a visitar. Si algún día van a Europa y pasan por Rumania, que los lleven a conocer el castillo de Drácula, que se llama el castillo de Targoviste. Todavía está funcional. Él es Y originario de Inglaterra, ¿verdad? no, él es rumano. O sea, es lo que hoy llamaríamos rumano. En esa época los países como los conocemos hoy no existían, en su mayoría no existían. Él nace allá en esa zona del este de Europa, sobre los Balcanes, pero, pero no habían nacionalidades como las conocemos hoy. Algunas pocas sí, pero, o sea, hoy sabemos que es rumano porque nació en lo que actualmente conocemos como Rumania. Y entonces, bueno, dejamos esta parte de la tradición histórica y vamos con el interludio artístico de hoy, que les presentamos un experimento de dramaturgia del compa Jesús Mosquera. Entonces vamos a atender a este maravilloso experimento que van a encontrar acá. Muy buenas noches. Me alegra compartir parte de la oscuridad, pero también parte de la luz que hay en cada uno. Como dicen por ahí, como es abajo, es arriba. El tambor refleja la libertad, mas no el libertinaje. El tambor es el despertar de los espíritus. Así que arranquemos. Hoy venimos con un experimento dramatúrgico denominado El misterio de la isla La Gorgona Dorada. Sinopsis. En el año 2000, 3 jóvenes inmersos en el mundo de la superficialidad y el espiritismo deciden emprender un viaje a una isla llamada Gorgona Dorada, buscando descubrir el misterio que encierra la leyenda de este lugar, donde cuentan sus pobladores nativos, que solo quienes tienen el espíritu libre de ambiciones y un corazón noble pueden encontrar la respuesta al enigma que envuelve la isla. Los chicos, queriendo probar suerte, recorren dicho lugar para ser los primeros en descifrar el misterio y encontrar los tesoros para alimentar su ego, poder e inconformidad con su forma de vivir. A su llegada a la isla se encuentran con los nativos, quienes reciben a los jóvenes e inician un diálogo con ellos e intercambian historias, y de esta forma los muchachos aprovechan la oportunidad para pedir el direccionamiento sobre cómo sobrevivir y resolver los enigmas que hablan de los tesoros que esconden en dicha isla,
ya que sus proyectos de vida se enmarcan en ser felices, libres, ricos y así poder vivir sin preocupaciones. Desean lograrlo con el mínimo esfuerzo. Los nativos tratan de prevenirlos contándoles la historia a través de la leyenda que cuenta cómo un demonio se apoderó de las almas de unos visitantes que tiempos postreros, igual que ellos, habían llegado a este lugar con la misma intención. Frente a la incredulidad de los jóvenes referente a lo narrado por los nativos y según sus tradiciones, le regalan a la isleña un ser mágico que ellos tienen como protección y guía en la lucha contra los malos espíritus, siendo esto parte de su cosmogonía y prácticas ancestrales, aunque la aceptan e ignoran sus recomendaciones, sin imaginar que su destino estaba escrito de una forma casi imposible de revertir, al igual que ocurrió con los antiguos visitantes de la isla, adormecidos por el efecto de los alucinógenos e ingenuamente se adentran a explorar a través de lo que ellos creían que era un juego, donde equivocadamente invocan por medio de un ritual a un malvado ser llamado Gorgono. Vamos, personajes: Sara, Sebas, Simón, la isleña, 2 nativos y Stabilus. La obra se lleva a cabo en una isla recóndita, misteriosa y de majestuosa belleza llamada la Gorgona Dorada, la cual está llena de riquezas que deslumbran, ya que posee todo tipo de piedras preciosas, donde se originan los rayos de luz que la iluminan y le dan vida, originando la leyenda que narran los nativos sobre la existencia de un maligno ser que la gobierna y se encarga de engañar a los visitantes que llegan a ella, atraídos por los grandes tesoros, sus paisajes hermosos y los seres enigmáticos que subyacen allí. Escena primera: un encuentro vivencial. Isla, exterior, 12 AM. Sebas. Vamos por este camino. Miren qué belleza de visión. El sol brilla así como los tesoros que vamos a encontrar. Entre miedo y asombro. ¡Shh! ¡Cállate! ¡Ya te contagiaste! La fiebre del oro te hace alucinar y escuchar cosas que no son reales. Yo sé que están asustados y desean regresar, pero eso requiere sacrificio. Ahí está el camino de regreso, bien puede dar perdedores. Cuando me vean volver lleno de riquezas y vengan a pedirme trabajo, porque ya han perdido todo el apoyo de sus padres, ni siquiera para lavar mi coche servirán. Jóvenes asomados entre los arbustos. Sebas, aterriza, que nuestros sueños y anhelos por las riquezas desmedidas no nos pueden llevar a perder la vida. Sarita, entre incomodidad y asombro. ¿Qué pasa? ¿Dónde quedó la camaradería con la que planeamos este viaje? Somos amigos, como dice un proverbio que me enseñaron mis abuelos. Quien encuentra un amigo, encuentra un tesoro. ¿O de qué nos sirve ganar el mundo entero si nos perdemos a nosotros mismos? Simón. Con esta energía tan picha, lo único que vamos a traer son los espíritus de las tinieblas. Escena número 2. Interior, isla. Encuentro de los nativos con los chicos en medio de un encruce de caminos. Sebas. Oyen ese sonido tan extraño. Cabal. Oh. Bienvenidos. Mi alma saluda a sus divinidades. Soy Cabal, descendiente de los Embera Catíos, que durante años impera y protege estos territorios. Y ella es mi hermana Ellavida, lideresa absoluta de nuestra tribu, que buscan por estas tierras tan lejanas. Sarita, con cara de asombro. Hola, soy Sara y ellos son mis compañeros, Sebas y Simón. Estamos en vacaciones en esta bella isla y nuestra brújula se dañó.
y nos hemos perdido. Nos encontramos aquí porque queremos resolver el enigma del que habla la leyenda, de que un supuesto demonio hizo un pacto con unos caminantes que estuvieron en esta isla y luego misteriosamente desaparecieron sin dejar huella. Cabay, desconcertado y pensativo, habla a su hermana. Hermana y lideresa suprema, estos jóvenes se encuentran perdidos y en peligro. Han venido a resolver el enigma del que habla la leyenda del perverso demonio llamado Gorgonio. El mismo ser siniestro que engañó a nuestros antepasados, con la promesa de que el hombre blanco traería gran y verdadero progreso a nuestras tierras. Éramos niños y aún así fuimos obligados a presenciar tal despropósito. Observo en sus rostros que nos ocultan la verdad, y sus labios leo falsedad de su corazón. Los dioses no mienten. Cabay cierra los ojos y mira hacia adentro. Sabrás que ellos, al igual que todos los que han venido a nuestra isla, nunca cargan en sus equipajes vuestras buenas intenciones. Por eso el demonio se aprovecha de su ingenuidad y con falsas promesas de riquezas y tesoros los encadena espiritualmente en nuestra isla, consumiendo su energía hasta hacerlos perecer. Te ves pálida, hermana. Noto que tu espíritu está intranquilo. Tan solo son jóvenes. Sus mentes se nublan, pero merecen nuestra ayuda. Eres mi hermano y he seguido tus consejos por mucho, porque sé que los dioses te respaldan, pero entiende, cada metal precioso que se llevan de aquí hace que nuestra isla pierda poco a poco su brillo de vida, trayendo consigo hambre, sequía y rencillas a nuestras comunidades. Ignorarlo sería como darle una puñalada certera a la Pachamama, ya que intuyo que quieren agrietar nuestros suelos para apoderarse de sus tesoros y huir. Diles que se vayan, por el bien de todos. Hermana, no somos una falsa civilización, ni pensamos como el hombre mezquino. Por nuestras venas corre más que oro negro y metales preciosos. Somos nativos. Intercambiamos lo que cazamos como un acto de amor, mas no de poseer por poseer. Sembramos vida para cosechar esperanza. Pensemos con sabiduría, no con desconfianza, y como una ofrenda de hermandad y nobleza, ayudemos a estos chicos a reivindicarse con la naturaleza de sus vidas, porque estoy seguro que Karagabí, el Dios Supremo, con su inmenso amor, nos lo recompensará. Hace falta volver a la esencia, y esto requiere quietud. El hombre debe volver a ser uno con la naturaleza, conversar con los animales y las plantas, respetando el equilibrio de las cosas. Por eso me parece pertinente ofrecerles a la isleña, resaltando que en tiempos de nuestros antepasados fue ella una gran lideresa de nuestra tribu, y aunque siendo humana se equivocó en su paso por este mundo, ahora reencarnará en este sabio ser que con su intuición y capacidad de discernimiento guiará el camino de estos jóvenes, ya que ella está buscando limpiar su pasado para trascender a un plano espiritual más elevado. Si estos jóvenes siguen fielmente sus instrucciones, transformarán sus vidas, encontrando el verdadero sentido de la riqueza y el poder espiritual que los habita. Esa es mi decisión. Cabay traduce la decisión de su hermana a los jóvenes. Chicos, la leyenda es tan real como los ríos de agua viva que bañan la Pachamama. Desde ese día, todo cambió para siempre en nuestros cabildos. Mi hermana y lideresa no volvió a ser la misma. Su alma se endureció y dejó de creer en todo. Y dejó de creer en todo forastero que llegaba a la isla, en su afán por cumplir con la misión que los espíritus ancestrales le ordenaron de defender los territorios y riquezas que otorgan el poder a quienes lo encuentren. Ojalá Karagabí no hubiese creado el día en que esos hombres de piel pálida invocaron a aquel maligno ser, Gorgonio, como lo llaman al demonio que astutamente se apoderó de esta isla.
sin consultar a los dioses, prometió 3 grandes partes de piedras preciosas a estos hombres, con la condición de que si lograban ganarle una carrera en su pájaro de acero dorado a las 12 de la noche, antes de que el gallo cante e inicie el nuevo día, podrían quedarse con el oro, las esmeraldas y los diamantes que representaban la tercera parte de las riquezas que yacían en lo profundo de las montañas sagradas de la isla. De lo contrario, si estos hombres no ganaban la carrera, el demonio, él se quedaría con las 3 partes de aquella riqueza, más otra que le fue otorgada cuando fue desterrado del vigía, que en nuestro lenguaje, para que me entiendan, chicos, significa paraíso, sumando 4 partes iguales, lo que aumentó su poder y ego, adquiriendo con trampa el derecho a ser el gobernador de este lugar, agrietando para siempre nuestro bienestar. Sin embargo, lo que no alcanzaron a dimensionar aquellos hombres era que si perdían la carrera, serían encarcelados en prisiones espirituales, permitiéndole a este ser alimentarse de sus energías, transformándolo en un espíritu aún más fuerte y poderoso para cumplir con su misión de apoderarse y destruir este lugar. Él no descansará hasta lograrlo, engañando a otros ingenuos, ya que en la montaña queda otra tercera parte de riquezas que aumentarán su poder sin límite, devastando a quienes intenten detenerlo. Si Gorgono triunfa y se adueña de las 3 partes que aún quedan allí, lograría reunir 7 partes de todas las riquezas de la isla, convirtiéndose en el rey absoluto de este lugar, lo que representa el augurio de una muerte lenta y dolorosa para sus pobladores. La única esperanza que queda es ustedes. Que quedan es ustedes y siguen firmemente los consejos de esta iguana mágica llamada la isleña, regalo que ofrendamos a ustedes para que salvaguarden sus vidas y salven a la isla de la depredación del demonio. Ella es mágica, o sea, que aparecerá y desaparecerá como una forma de camuflarse y advertir sobre los peligros. Cuídela como si fuera sangre de su sangre. Sin ella no podrán burlar a Gorgonio ni librarnos del reinado maligno. Que los dioses nos deseen suerte. Bueno, después de este experimento con la dramaturgia que pudimos disfrutar todos, vamos a entrar un poco más en la otra parte de la historia. Vamos ahora a pensarnos un poco la figura del mito. Ahora sí vamos a entrar con el vampiro. Ahora sí vamos a darle todos los créditos al maestro Bram Stoker y vamos a recorrer un poco, aunque sea de forma un tanto superficial, el asunto de esta criatura, de este ser oscuro, de este miedo
innombrable de los seres humanos, al que se ha llamado el Conde Drácula. Ya vimos cómo la figura de Vlad III, de Vlad Tepes, se va convirtiendo en el mito, se va transformando paulatinamente con todos los hechos de su vida en esa historia que nos han contado tantas veces, en esa historia que nos han hecho experimentar en todos los formatos. Imagínenlo, un ser que en principio no podría morir, y no puede morir porque tiene una manera de prolongar, de mantener su vida a través del tiempo continuo, y es beber la sangre de las personas. Un ser que tiene el poder sobrenatural de controlar fenómenos de la naturaleza, de modificar los fenómenos naturales e incluso de transformarse en criaturas. Piensen en un ser que puede controlar la mente de cualquier persona, que puede entrar en sus mentes antes que en sus cuerpos. Pero específicamente en el caso del vampiro, piensen en un ser que tiene una energía sexual tan poderosa que se hace completamente irresistible para las mujeres, para cualquiera de ellas. Estamos hablando de la época victoriana. Estamos hablando de una época en la que el mundo se ha hecho tan amplio y conocido como lo podemos ver ahora. Solo que en esa época las comunicaciones demoraban un poco más, entonces las historias demoraban en ser contadas, en ser escuchadas. Y de Oriente, del este de Europa, llegan todas estas historias. Y la gente que estaba descubriendo nuevos mundos, nuevas posibilidades, nuevos objetos, se encuentra con esta realidad y se siente casi que en la necesidad de aceptar todas estas historias, estos mitos, y creer que son ciertos. Finalmente, los seres humanos tendemos a creer que creemos, y eso nos facilita que logremos hacer de estas historias, de muchas de estas historias, algo que raya casi en la realidad. Ahora, muchas veces también nos cuesta saber dónde están los límites de nuestra realidad y de la ficción. Si no fuera así, tipos como Freud, como Lacan y otros no habrían tenido trabajo y no habrían sido reconocidos en su estudio de la mente, de la psique, del ser humano. Pensemos en esa figura un momento. ¿Por qué un vampiro atravesaría toda Europa? ¿Por qué se iría desde los Balcanes, desde los Cárpatos, hacia la Inglaterra victoriana? ¿Qué tiene que hacer una criatura de estas? Un ser de estos. ¿Qué ha pasado durante 4 siglos desde que ese noble
transilvano es muerto y desaparece de la historia en una forma en la que no podemos determinar con certeza, como lo exige la ciencia del siglo XIX, como la exige la actual también. Ahora, ¿saben qué es muy interesante? Volviendo un poco a la historia de Vlad, que la tumba donde se suponía que estaba Vlad en el siglo pasado fue abierta y no se encontró ningún cuerpo. Solo se encontraron unos huesos que al parecer eran de caballos y se encontró el anillo que usaba como regente, como príncipe de Valaquia. El vampiro es un ser que está viviendo todo el tiempo en esas oscuridades, en esos vacíos. Ahí precisamente, ahí es donde nace el miedo de los seres humanos, en todo lo que no podemos conocer, en todo lo que no podemos comprender, en aquello a lo que no podemos acceder. Ese es el mundo en el que este tipo de criaturas vive, y de allí sale ocasionalmente en noches tal vez como estas para acechar a cualquier desprevenido parroquiano y alimentarse. Ahora por eso les diría aquel príncipe Vlad, si viniera en este momento, dejen parte de esa felicidad que traen. ¿Y esto por qué? Porque Drácula es la novela romántica por excelencia. Es un drama, pero es un drama romántico. Es el epítome del amor no realizado. Es el amor que nunca se consuma. Es el amor que no cierra, como diría una compañera por ahí, que no da. Y lo más triste y oscuro de la historia de Drácula es que lo tuvo ahí, que lo tuvo tan cerca y se esfumó. Para la versión cinematográfica más genial que se ha hecho, que es del 92, si mal no recuerdo, y se titula precisamente Drácula y el subtítulo es El Maestro Stoker, Drácula de Bram Stoker, lo pueden encontrar fácilmente. Es una de las historias más fieles a la novela, a la literatura, y nos deja ver todo ese poder, nos deja ver todo ese despliegue de todas las figuras románticas clásicas que están desplegadas precisamente en una criatura que finalmente no termina siendo un ser humano, o no sé qué tan humano les parezca, o qué tan no humano les parezca una criatura que termine contándoles su historia de una manera parecida a lo siguiente.
No recuerdo hace cuánto he caminado en este mundo y perdió su antiguo encanto durante mi sueño profundo. Hoy despierto a la vida lejos del tiempo de antaño y ya no es causa perdida vivir para hacer daño. ¿Dónde están aquellos nobles caballeros con coraza? Su valor los hizo robles y su arrojo amenaza. Ya no encuentro sangre ganada con temeridad, solo he saciado mi hambre con carroña de maldad. ¿Dónde está el Dios del hombre al que me enfrenté un día? Ya no recuerdan su nombre, muerto por la turba impía. Ya no me recuerdan con respeto, soy solo una historia perdida. Ya no usan un sacro amuleto para preservar de mí sus vidas. Ya no queda para mí el placer de la aventura. La doncella que mordí no era virginal y pura. Ya no soy el gran señor de la más oscura noche. No hay respeto ni temor, solo de lascivia derroche. Ya no hay un alma pura ni tormento en un lamento. Quien yace en la sepultura lo hace de lujuria sediento. La más oscura belleza ha caído en desgracia, de la vanidad presa, tornóse en falacia. Ya la sangre no es preciosa, fluyen ríos por doquiera. Ayer fue la espina de la rosa, hoy la derrama cualquiera. ¿Qué queda para mí en este mundo si aún mi rey no han hollado? Volver a mi sueño profundo o vivir abandonado. Imagínense una criatura que les contara una historia como esta. El maestro Stoker retoma la figura del conde 4 siglos después de su existencia corporal y le da un final pero realmente podemos pensar que puede morir aquello que no tiene una vida como la conocemos. Imagínense si 2 siglos después de esta novela apareciera nuevamente esta criatura en medio de ustedes siglos, llegará un ser extraño a contarles otra parte de la historia que nadie dijo, que nadie escuchó o que muchos han callado. Una criatura que se entrega a su propia destrucción por el amor. Una criatura que al ver su amor imposible
decide que nada tiene sentido, porque todo aquello que defendió para preservar lo único que realmente había amado no sirvió de nada. Si das todo tu esfuerzo, si luchas literalmente para recibir una recompensa y al final tu recompensa solamente es un dolor profundo y una sensación de vacío, ¿qué más se puede pensar en la desesperación? ¿Qué más puede esperar el mundo de un ser que ha sido destruido en lo más profundo de su humanidad, al que se le ha negado el sentimiento más puro y más humano, que es el amor? A este ser que ha sido deshumanizado no se le puede juzgar por precisamente que ahora no sea una criatura humana. Al final de la historia no hay redención. Al final de la historia no hay venganza. Al final de la historia no hay final feliz. Y es más, gente, al final de la historia no hay un final, porque el miedo de todos los seres humanos, así como nunca tuvo un comienzo, tampoco va a acabar, porque siempre va a haber una noche de tormenta, siempre va a haber una noche sin luna, siempre van a haber sombras y siempre va a haber un amor negado, un amor que no pudo ser, el único amor perfecto que existe, el que nunca fue. Ahora, hay algo de belleza en esta tragedia. Y también podrían pensar que de igual manera, hay algo trágico en toda belleza. La historia del conde puede ser la historia de cualquiera de estas criaturas que viven en la noche, que pueden caminar con la luz del día, pero que gente vive exclusivamente en la noche, o por lo menos las noches son la única oportunidad para estar lo más cercano posible a aquello que alguna vez pudieron experimentar como vida. Para el ser humano común y corriente, todos estos espectros, todas estas criaturas son únicamente motivo de terror, e incluso ahora de un terror banal. Pero no se les olvide
que parte de la condición humana, además del miedo, también es todo lo oscuro, todas las sombras que se proyectan en esa luz que nos rodea. Con esto simplemente les digo que no importa cuántos amuletos, no importa cuántas tradiciones, no importa cuántas palabras usen, nunca van a poder alejar la figura de esta criatura. Y no la van a poder alejar porque no se puede entender, no se puede comprender a un ser humano sin miedo. De la misma forma que no se puede comprender a un ser humano sin amor. Por eso, siempre, una criatura de la noche, de la sombra, va a estar por ahí acechándolos. Va a estar por ahí recordándoles que son parte de su humanidad. Y con esto les dejo esta reflexión sobre el Conde Drácula y espero que tengan un bonito Halloween, disfruten y asústense todo lo que puedan. Muchas gracias por compartir, muchas gracias por venir. Gracias por venir. Y recuerden, no se trata de las respuestas, sino de incomodar con las preguntas.